Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Ética e Integridad en el Servicio Público, Desarrollo Regional Participativo, la cual tiene como objetivo ofrecer una plática introductoria a las personas servidoras públicas de los gobiernos estatales y municipales sobre la relevancia del desarrollo regional participativos. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy y esperamos que sea de mucha utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Claudia Cortés Altamirano, directora de Capacitación y Profesionalización. Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Gabriel Rojas Castro, coordinador de Construcción de Ciudadanía en la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social. De igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. A continuación, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues estamos frente a una acción de capacitación, de divulgación de conocimientos, que implica primero una cooperación interna entre organismos de la propia Secretaría de Gobernación. En este caso, el INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y la Coordinación de Construcción de Ciudadanía, donde es titular el doctor Luis Gabriel Rojas Castro, que ya ha sido mencionado por nuestra moderadora, y que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, por lo cual pido al licenciado, al doctor Rojas, que tenga la bondad, si está a su alcance, de a la mayor brevedad transmitir nuestro sincero agradecimiento al señor subsecretario Yáñez por su confianza, la que nos brinda para poder llevar adelante este tipo de encuentros. En segundo lugar, hay una cooperación también externa, en este caso con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque la subsecretaría ha tomado la previsión de invitar como expositor a un experto en la materia, el doctor Juan Carlos Martínez Martínez de el INPI, es decir, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque este tema del día de hoy de desarrollo regional participativo va a girar fundamentalmente en el modo de convertir, de hacer cada día más realidad a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es dejando atrás el paradigma de considerarlos sujetos pasivos de las políticas y acciones de gobierno. Conferir la jerarquía que verdaderamente tiene el ser representantes, los pueblos indígenas,
de unidades sociales, económicas y culturales adscritas u originarias de un territorio, pero con una identidad propia bien arraigada en la historia y que les da el derecho en los espacios que permite o que posibilita el sistema jurídico mexicano contar con autoridades propias y hacer valer sus usos y costumbres. Todo esto, como es evidente, contribuye a ir construyendo juntos el desarrollo regional participativo para el bienestar de estas poblaciones. Yo he señalado como el instituto, el INPI se llama Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, he hecho alusión a esa denominación general de pueblos indígenas, pero evidentemente, aunque sea minoritario, también nos estamos refiriendo a la población afrodescendiente de México, que en algunos puntos que yo recuerde como superlativamente el estado de Guerrero o el estado de Veracruz, también merecen una atención específica. Y, por supuesto, ese desarrollo regional tiene que tener como uno de sus ingredientes fundamentales tener una identificación precisa. No cualquier persona puede decir, yo integro una comunidad indígena o afrodescendiente en el lugar que me dé la gana y puedo tener autoridades propias y que valgan mis usos y costumbres. No, se necesita una identificación precisa de las comunidades indígenas y afromexicanas para que pueda funcionar esas modalidades de nuestro sistema jurídico y, por lo tanto, reflejarse en la planeación regional. Esto es lo que yo quería decirles y desear que todos quienes están participando en este encuentro puedan obtener provecho de lo que el doctor Juan Carlos Martínez nos va a ilustrar. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación nos permitimos cederle la palabra al doctor Luis Gabriel Rojas Castro, coordinador de Construcción de la Ciudadanía, en la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes al coordinador del INAFET, al doctor licenciado Valle. Gracias por sus palabras y también agradecerle por esta colaboración que estamos haciendo de manera conjunta en esta serie de diálogos virtuales, que como saben, bueno, antes que nada, permítame enviarles también un saludo de nuestro subsecretario, el licenciado César Llanes Centeno, y de nuestro director general, el doctor Benito Mirón. Como les decía, este es un ciclo de diálogos alrededor del impulso a la democracia participativa, que es uno de los ejes principales del gobierno de la Cuarta Transformación, que es involucrar a la sociedad y a las comunidades para que participen en la toma de decisiones públicas. Entonces, la intención de estos diálogos es ayudarles, transmitirles a los servidores públicos y servidoras públicas municipales cuáles son estas directrices de la democracia participativa, que eso ya lo hicimos en un primer diálogo, y en lo siguiente les hemos estado dando herramientas de lo que se puede hacer en materia de participación a nivel municipal. Y mucho de ello es con la experiencia que hemos ido desarrollando a lo largo de esta administración. En ese sentido, consideramos que era muy importante platicarles sobre qué es el desarrollo regional participativo, que seguramente ustedes ya conocen esta parte de lo participativo porque los programas de desarrollo municipal pues también tienen este componente participativo. Nosotros a lo largo de lo que hemos venido trabajando nos dimos cuenta que pues muchas veces las localidades
tienen muchas peticiones y necesidades, pero solamente están pensando en sus necesidades a nivel local y que muchas veces es importante regionalizar para que a nivel territorio se puedan encontrar las mejores alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso muy recurrente es que hay dos localidades que quieren tener una escuela primaria en su localidad, pero pues no alcanzan los recursos para tener dos escuelas en cada una de las localidades. Entonces, pues hay que empezar a hacer una planeación de manera que entre las comunidades se puedan poner de acuerdo para encontrar dónde es más óptimo poner esa escuela. Y si vas incluyendo más localidades, pues vas dándote cuenta que puedes hacer una mejor planeación territorial, ¿no? Esto, digamos, a nivel adentro de un municipio. Pero hay veces que como en el caso de los proyectos de desarrollo del presidente, como el Tren Maya o en el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, pues se abarca más de un municipio. Y entonces tienen que, el tema regional, pues ya no nos abarca las localidades dentro de un municipio, sino también las de más municipios. Entonces, este es un trabajo que ya desde tiempo atrás se viene requiriendo, ¿no? ¿Cómo nos vamos organizando de manera regional para impulsar el desarrollo de una manera integral y territorial? Y bueno, pues uno de los expertos que nos encontramos en esta labor fue el doctor Juan Carlos Martínez del INPI, que es el coordinador de planeación, déjenme decirle exactamente el cargo, coordinador de planeación. Se me fue aquí la... Sí, coordinador general de investigación, planeación y evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y pues ellos, el INPI, tiene mucha experiencia en esto y han desarrollado planes integrales de desarrollo en diferentes partes del país. Entonces, el diálogo de hoy pues, tiene dos vertientes. Uno, resaltar, como decía el coordinador Valle, todo el tema indígena, que ustedes también a nivel municipal seguramente ya lo conocen, pero sensibilizarlos y acercarles el tema de las comunidades y pueblos indígenas y sus derechos que tienen, pero también el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para desarrollar esos planes integrales con población indígena. Y esperamos que este diálogo les sirva en estas dos vertientes, conocer la normativa que hay en materia de los derechos de los pueblos indígenas y además que tengan herramientas que vayan dándose una idea de cómo se puede ir haciendo planes integrales de desarrollo, ¿no? Para que en el caso que ustedes lo puedan necesitar. Y obviamente, pues si necesitaran eso, pues tendrían aquí les ofrecemos nuestro acompañamiento y seguramente también si involucra a pueblos indígenas tendrán el acompañamiento del INPI en sus localidades. Entonces, para ya no ampliar más esta introducción, pues le daremos la palabra al doctor Juan Carlos, pero no sé si primero lo quieren presentar, por favor. Muchísimas gracias, doctor Luis Gabriel Rojas Castro, por este mensaje de bienvenida. Y antes de comenzar con esta sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra al doctor Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación del INPI. Adelante, por favor, doctor. Muy buenos días a todas, todos. Muchísimas gracias a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría, al Instituto, coordinador Favela, muchas gracias por sus palabras iniciales. Me ahorran más o menos la mitad de la ponencia que tenía prevista porque ya colocó muy bien los temas que vamos a tratar. Gracias, doctor Rojas, por la invitación. Muchos saludos al licenciado Mirón y al subsecretario Yáñez. Efectivamente, como lo colocaba ya el licenciado Ovalle, el tema de los pueblos indígenas en nuestro país es muy relevante, a pesar de lo que en muchos momentos nuestro sentido común nos ha indicado,
El Estado ha buscado darle una ubicación a los pueblos indígenas desde su origen, porque la composición diversa de nuestro país ha sido siempre un reto, cómo organizar nuestra diversidad. Ha sido un reto para definir nuestra identidad como nación y también un reto para resolver los temas de desigualdad lacerante que han existido siempre en nuestro país. Y yo quisiera hacer una breve referencia histórica, muy breve, para poder ubicar después el por qué nos parece importante este reconocimiento como sujetos de derecho público de los pueblos indígenas y la planeación regional como base para un nuevo paradigma de desarrollo hacia los pueblos indígenas. Quisiera antes hablar un poco de por qué y cómo se puede hacer realidad un nuevo esquema de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y para entender o para poner en contexto este planteamiento, antes de entrar a las disposiciones normativas que lo sustentan, yo quisiera hacer una breve referencia histórica. Muy temprano en el proceso de colonia, aún antes de que los conquistadores llegaran a lo que hoy es el territorio nacional, se dio un fuerte debate desde la perspectiva escolástica de los reinos de Castilla y aliados, aún antes de que se llamara España el país que nos colonizó. Muy temprano en la colonia, cuando estaban llegando a las islas del Caribe, en concreto a República Dominicana, se empezaron a ver brutales excesos en la relación con los indios taínos de esa región, porque les estaban despojando, les estaban obligando a trabajar de manera como esclavos y estaban cometiendo una serie de atrocidades, los colonizadores, que no fueron indiferentes para algunos de los mismos españoles que llegaron. En particular, los frailes dominicos que estaban encargados de la evangelización, empezaron a cuestionar muy fuertemente con qué derecho, particularmente Fray Francisco de Vitoria, con qué derecho los colonizadores estaban cometiendo estas grandes atrocidades en contra de la población originaria taína. Y de ahí pues quisieron tomárselo en serio, le llegó una carta al rey de entonces, creo que era Felipe II o Carlos V, y se generó un debate importante, del cual hay muchas evidencias documentales, y hay una película muy conocida de los años 90 que se llama La controversia de Valladolid. En este debate, la polémica fundamental era sobre la humanidad de los indios, si realmente eran humanos o se les tenía que entender como otro animal, y por tanto se podían sujetar o someter al control de los colonizadores. En este debate, por una parte, este argumento de la no humanidad de los pueblos originarios, estaba un fraile que se llama Fray Ginés de Sepúlveda, y defendiendo la humanidad de los indígenas estaba Fray Bartolomé de las Casas, que había estado antes como obispo de Chiapas. El debate se prolongó muy acalorado, pero llegaron a la conclusión de que los indígenas sí eran humanos, sin embargo, que tenían un carácter inferior, que tenían menos jerarquía dentro de la humanidad que los colonizadores. Y fundamentalmente aludían al hecho de que ellos no conocían la religión verdadera, es la lógica escolástica. Y de ahí se desprendió un documento muy famoso que les invito a que lo lean en algún momento, que se llama El Requerimiento, que fue uno de los primeros documentos normativos de la colonia. Como digo, creo que salió publicado, lo redactó un jurista que se llamaba Juan López Palacios, y salió publicado en 1512, aún antes de que llegara Cortés a las costas de Veracruz. Este documento fundamentalmente lo que sostiene
es pues la narrativa escolástica, la creación del mundo, la que uno puede encontrar en el Génesis de la Biblia, ¿no? Cómo Dios creó al mundo y después cómo Jesucristo llegó, lo salvó, etcétera, etcétera, hasta llegar a la legitimidad de la autoridad del Papa, la legitimidad divina, y que el Papa, como representante de Dios en la tierra, había repartido las tierras a los reyes católicos de España y Portugal, y por ello se les encomiaba a los indígenas. Esta era una carta que leían antes de ir o entrar a alguna población originaria. Se les hacía saber que pues ellos tenían la potestad, la facultad divina de someterles, de obligarles a creer en su religión, y si no lo hicieran, de hacerles la guerra de exterminio, la guerra justa que ellos consideraban. Entonces, esta idea de que hay un sujeto superior con una misión civilizatoria sobre los pueblos originarios ha tomado muchas formas a lo largo de la historia, pero se mantiene en el imaginario. Penetró de manera muy fuerte la idea de que alguien puede decidir y alguien debe obedecer. Alguien tiene una visión sobre cómo deben ser las cosas y alguien tiene que sujetarse a esa visión de cómo deben ser las cosas. Esta lógica estructuró todo el régimen colonial, que estaba fundado en una idea de castas, que bueno, sabemos que no operó normativamente con precisión porque las castas se mezclaban y porque había diferentes cruces y maneras de blanquearse, pero la idea de que entre más blanco, europeo y hombre seas, eres superior a entre más moreno, indígena o afromexicano o mujer seas, ¿no? Digamos, estas polaridades marcan una jerarquía que incluso fue jurídica en el periodo colonial y que en el periodo independiente dejó de ser normativa, pero no hemos podido emanciparnos de esa lógica que le llaman colonial. Y en tal sentido, muchas de nuestras maneras de actuar, casi inconscientes, incluso de manera de hacer política pública, subyace esta idea de que los pueblos originarios tienen que ser sujetos ya no de la evangelización, pero sí de que llevemos ideas de desarrollo, bienestar, etcétera, aun cuando sean ajenas a sus formas de vida y organización. Entonces, durante el periodo republicano del siglo XIX, la tarea fundamental del Estado fue desindianizar a los pueblos indígenas. Con las leyes de reforma fue quitarles su base territorial, mientras los conservadores seguían pensando en esta lógica de jerarquías. Los liberales lo que trataban de hacer era, quizá con la mejor intención, de construir un ciudadano estándar, una nación estándar, y para eso implicaba desindianizar a los indios, porque la identidad indígena seguía siendo una representación de atraso, subdesarrollo, de obstáculo para alcanzar el orden y progreso que se propagaba en el siglo XIX. Y ya en el siglo XX esto tuvo un matiz, porque se pensó que más que europeizarnos completamente, lo que teníamos que hacer es crear nuestra propia síntesis, ¿no? La idea de Vasconcelos, de la raza cósmica, y entonces se creó la idea de que toda la nación debía ser una nación estándar, mestiza, y para eso podríamos tomar algunos elementos de las culturas originarias de nuestro país, hacer nuestro mix, nuestro collage, y construir una identidad nacional basada en el mestizaje. Sin embargo, volvía a ser la idea de que había que sacar a los pueblos indígenas de su identidad, de sus lenguas, de sus tradiciones, y convertirlos a la tradición mestiza estándar de nuestro país, que, por otro lado, habría que decir, en realidad nunca ha existido, porque siempre fuimos, somos y muy probablemente seremos un país de muchas culturas, ¿no? De Yucatán a Sonora, como decían de los sombreros, hay una diversidad enorme de culturas entre Baja California y Tabasco. Hay una diversidad importante de lenguas, de maneras de ser, de maneras de pensar y de entender el mundo, de producir. Hay diferentes
conocimientos para adaptarse a la diversidad de territorios que configuran nuestro país. Entonces, en ese sentido, y ahí quisiera ya pasar a la primera lámina, hacia finales del siglo XX, esta idea de la nación estándar homogénea entra en crisis, no solo en México, en el mundo, y empiezan a surgir muchos levantamientos de pueblos que quedaron dentro de un Estado nacional y que les fue sometida la identidad dominante, ¿no? Esto pasó desde Yugoslavia hasta España con vascos y catalanes, pasó en los Andes, pasó en Centroamérica y en México no fue la excepción, particularmente en los años 90, los que tienen más edad recordarán que hubo un levantamiento en Chiapas en donde se demandaba o se cuestionaba por qué el Estado Nacional ha definido la ruta de desarrollo que deben llevar los pueblos indígenas si ellos tienen su propia manera de entender el bienestar. Es decir, toda esta carga histórica de la que he hablado muy brevemente representa sin duda uno de los retos fundamentales de la construcción del país, mientras se pensó que el reto para convertirnos en una nación que progresara, que generara bienestar y desarrollo, que el reto era estandarizarnos, estuvimos luchando mucho tiempo contra lo que somos. Ahora, cada vez más, intentamos construir un modelo de nación diversa, plural, que pueda ordenar nuestras diferencias de una manera democrática y constructiva, y para eso, sin duda, se requiere reivindicar las identidades de los pueblos originarios de este país y del pueblo afromexicano. En tal sentido, en el año 2001 se aprobó una reforma constitucional que, si bien todavía es incipiente para el reto de la diversidad de nuestro país, ya tiene algunos reconocimientos fundamentales que nos obligan como entidades públicas a cambiar el chip, a modificar la lógica de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. ¿Qué dice el artículo 2 constitucional aprobado en el 2001? Que los pueblos indígenas descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas. Esto significa que el Estado está reconociendo que estas organizaciones sociales, culturales y políticas económicas, preexistían a la formación del Estado mexicano. Es decir, tienen un reconocimiento de que estaban ya incluso antes del proceso de colonización y que conservan en todo o en parte instituciones que les hacen específicos, que tienen más que ver con su identidad que las propias estructuras que el Estado Nacional se ha dado. Luego dice que su conciencia de identidad debe ser el criterio para aplicar estas disposiciones. Esto significa que no es prerrogativa del Estado definir quién es y quién no es indígena, sino es un principio subjetivo. Quienes se consideren y sean parte de estas poblaciones originarias pueden ser reconocidos como indígenas, más allá de lo que diga el Estado. Hoy en día, vamos a entrar un poco más a esto adelante, se reconoce que los pueblos indígenas tienen que ver con el uso de la lengua. Cuando el Estado tuvo una política asimilacionista de más de un siglo, o sea, de castellanización, en donde muchas comunidades perdieron el uso de la lengua y por ende es difícil que ahora queramos identificarlos a partir de un criterio lingüístico. El criterio fundamental es la autoadscripción, ¿no? O la conciencia de su identidad. Este criterio tiene un problema que es muy subjetivo y es un reto para el derecho, porque entonces cualquiera puede decir yo me siento indígena y entonces hace que la norma se diluya porque ya no vamos a tener precisión del sujeto al cual se debe aplicar la misma. Pero la propia Constitución nos va a dar un parámetro objetivo
que tenemos que combinar con este subjetivo. Y es que las comunidades indígenas son la unidad social, económica y cultural que se encuentra asentada en un territorio y reconoce a sus propias autoridades. Aquí ya vamos a tener un criterio más objetivo. No solo es que me sienta indígena, sino que pertenezca a un pueblo, y los pueblos están conformados por comunidades que son una unidad social, económica y cultural asentada en territorios y que reconocen a sus propias autoridades. No tenemos el formato, no se presta mucho para el debate, pero yo aquí abriría una primera ronda de discusión sobre ¿y cuáles son estas unidades, no? Son los ejidos, son la unidad submunicipal, ¿no? Que en algunos estados se llaman delegaciones, en otros se llaman agencias, en otros comisarías, parajes, tenencias, tienen muchos nombres, pero es esta unidad más chiquita que compone al municipio. Esa sería la unidad política que hace referencia a la Constitución. En realidad, no está definiendo que este parámetro tenga que asimilarse ni al derecho agrario, ni al derecho administrativo, ni al derecho municipal. La unidad económica, social y cultural que compone a los pueblos indígenas puede tomar diferentes formas a lo largo y ancho del país, como así sucede. Mientras que en el sur, por ejemplo, en la península de Yucatán, muy probablemente se va a asociar a ejidos, en otros lugares se va a asociar a la comunidad agraria, y en otros lugares, como en el norte del país, no va a tener que ver con ninguna de esas, porque el patrón de asentamiento ancestral era diferente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un reto importante del que vamos a hablar en un momento, porque el Estado mexicano hasta este momento no tiene un instrumento preciso para identificar a este sujeto que la Constitución reconoce un conjunto de derechos. Sigamos adelante, por favor, con la siguiente lámina. ¿Qué más dice la Constitución? Bueno, la Constitución dice que estos pueblos tienen derecho a la libre determinación y a la autonomía. Este no es un derecho menor. Se tomó prestado del derecho internacional y de los procesos importantes de descolonización, particularmente que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países que eran colonias europeas, ¿no? Particularmente de Inglaterra, de Francia, de Alemania, algunas, Italia, eran colonias y tenían su metrópoli, y los otros dependían directamente de la soberanía de las metrópolis europeas. A partir de la Segunda Guerra Mundial se dio un importante proceso de descolonización en el norte de África, en África Central, en el sureste asiático, y entonces el derecho internacional toma el consenso de que cada pueblo es soberano y por ende tienen libre determinación para decidir cuál es la organización política y económica que van a perseguir. De manera análoga, los pueblos indígenas, no solo en México, sino en muchas latitudes, demandaron el reconocimiento del derecho de libre determinación, que no se expresa como soberanía, como en el caso de los estados nacionales o las entidades federativas de nuestro país, que sí son soberanas y hacen un pacto para federalizarse. En este caso, son entidades con libre determinación, pero su expresión es la autonomía, no la soberanía. No pueden constituir un estado independiente, pero sí una unidad política autónoma. Y entonces, después la Constitución desarrolla, nada más vamos a tocar algunos puntos, ¿para qué les da esa autonomía? ¿Hasta dónde les alcanza con el derecho a la autonomía? Uno es para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Al decir esto la Constitución, como decíamos, ya les está reconociendo un carácter de sujeto público, porque tienen la posibilidad de emitir normas vinculantes, tienen la capacidad de elegir a sus propias autoridades, tienen la capacidad de ejercer jurisdicción dentro de un territorio para ciertas competencias. Claro, el problema está en que cada comunidad indígena está dentro de
un municipio o de varios municipios está dentro de una entidad federativa y está dentro de la federación. Ahí esos 3 niveles de gobierno ya casi se repartieron todas las competencias públicas y entonces el pueblo indígena, para ejercerlas, casi se las tiene que disputar. Y así ya se han dado diversos juicios, incluso algunos han llegado a la Corte o al Tribunal Electoral sobre hasta dónde puede normar la regla indígena para unas elecciones o para sancionar un delito y hasta dónde debe privar la norma del derecho positivo. Entonces, ya se ha abierto, digamos, esa caja de Pandora para que podamos aceptar que los pueblos indígenas tienen un reconocimiento político suficiente para darse normas y definir su propia organización y que ésta no tiene que ser idéntica al modelo del artículo 115 que define al municipio o al diseño en general del Estado mexicano. Ya, como saben, hay municipios como Cherán en Michoacán, varios en Oaxaca o Oxchuc en Chiapas, que han decidido que ahí no hay presidente municipal. Lo que tienen es un consejo donde están representados los diferentes barrios, le llaman Keri a la autoridad y tienen un modelo político diferente, autónomo, al de otros, al común de los municipios, con su ayuntamiento, su presidente municipal, su síndico, su cabildo, etcétera, tienen otro diseño y tienen derecho para hacerlo. Esto es constitucional. Luego nos está diciendo la Constitución que tienen derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución y respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la integridad de las mujeres. Y luego dice que la ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces y tribunales, cosa que nunca ha hecho la ley hasta ahora. No, tenemos ahí un vacío de legislación secundaria importante, pero lo que está diciendo la Constitución es que tiene la capacidad de crear normas, lo que ya decía. Sistema normativo implica la creación normativa, es decir, normas generales que van a aplicar en todo el contexto de competencia de la autoridad indígena y se van a ejercer dentro de una territorialidad específica que van a tener sus propios procedimientos y sus autoridades para ejercer esta jurisdicción. Habla también la Constitución de que tienen el derecho de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan sus derechos políticos. Esta es otra reconocimiento de que estamos hablando de un sistema político específico dentro de nuestro pacto federal. A una nación federal como la nuestra no tendría que sorprendernos que haya entidades con ciertos niveles de autonomía, porque ya los estados lo son, los municipios tienen autonomía, los estados tienen soberanía, y entonces es cosa de organizar los niveles de competencia que le toca a cada quien y coordinar, ¿no? Esta es la lógica de la federación, reconociendo que cada una tiene su propia capacidad de ejercer gobierno. Después, en el apartado B, la Constitución va a señalar un conjunto de obligaciones, entre las que yo quisiera, desde el Estado hacia los pueblos indígenas, entre las que yo quisiera destacar las siguientes. Una es que la federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Esto quisiera subrayar. Después dice que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación, y dice una de las fracciones, de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el proceso de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno con la participación de las comunidades,
las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Este es el marco constitucional que yo quisiera plantear, que ha sido el reto de implementación de la norma. Ya uno de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, que hizo un par de visitas a México y que era mexicano, Rodolfo Stavenhagen, habló del concepto de la brecha de implementación. Es decir, en México ya tenemos reconocido un andamiaje normativo importante, pero son normas que no se aplican, ¿verdad? Son normas que no han sido suficientemente aterrizadas para convertirlas en una realidad concreta. Y este reto de la brecha de implementación es un reto que este gobierno se ha tomado en serio y ha buscado los mecanismos para que los derechos pasen del papel a la práctica. ¿Cuáles son los retos que hemos tenido? La primera es, como les decía antes, la identificación real de los pueblos indígenas y las comunidades y localidades que los conforman. ¿Por qué? Porque, como decía antes, no hay a lo largo y ancho del país, no hay una identificación precisa de dónde está la comunidad indígena, ¿no? En lugares como Baja California, por ejemplo, son núcleos familiares que están dentro de ejidos mestizos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Chihuahua con los rarámuris, ¿no? Los ejidos, gran parte del ejido son chavoches o mestizos, y ahí hay pequeñas manchas de localidades indígenas, pero todas estas, varias de ellas conforman una unidad más grande, que se encuentra dispersa en un territorio grande. Y ese territorio de la comunidad indígena está fragmentada por municipios o por ejidos o por comunidades agrarias, y entonces no tenemos una precisión para definirlos. En buena parte del centro de México, donde uno encuentra una comunidad agraria, uno puede deducir que que es una comunidad indígena, ¿verdad? Que originariamente fue una comunidad indígena. Ahora, muchas de estas comunidades se han venido fragmentando porque han creciendo partes de sus poblaciones, etcétera, y entonces han dejado de pertenecer a una comunidad madre o a una comunidad de origen y conforman otras unidades. En la península de Yucatán, por ejemplo, no sé, habría que investigar, quizá como efecto de la guerra de castas o no lo sé. Básicamente, la comunidad indígena se va a asociar al ejido. Son los ejidos y son las unidades submunicipales dentro, las comisarías creo que le llaman allá, dentro de un municipio. No es que todo el municipio es indígena, sino las cabeceras suelen ser mestizas y dentro hay muchas localidades que son indígenas. Algo parecido sucede en Veracruz o en Hidalgo. En Oaxaca, por ejemplo, muchas comunidades indígenas lograron tener la figura de municipio. Por eso es el estado con más municipios del país. La propia comunidad indígena tomó forma de municipio durante el siglo XIX. Ahora ya hay muchas comunidades indígenas que se fragmentaron, como digo, de esa comunidad originaria. Pero entonces tenemos una diversidad de formas. Ahorita vamos a hablar de cómo asumimos este reto, porque el Estado en realidad no sabe dónde son, cuántas son, dónde están. Claro, hay algunas que no tienen duda, pero hay otras que sí pueden tener cierta duda de que sean, de si todavía son, si dejaron de serlo, si son una unidad independiente de la otra, etcétera, ¿no? Después, el otro reto que tenemos es que la comunidad indígena no opera a nivel regional. Tiene una lógica muy local y normalmente a lo largo de la historia ha generado relaciones a veces colaborativas y a veces tensas con sus vecinos, lo cual ha dificultado que tomen decisiones a nivel regional. Ya el doctor Rojas hablaba sobre esto a nivel de municipios, pero también sucede a nivel de comunidades. Están muy absortos en temas propios de su localidad específica y no tienen espacios
para deliberar y tomar decisiones sobre temas que les competen a todos, ¿no? La infraestructura de caminos, el tema de medio ambiente, el tema de seguridad, son temas que típicamente tienen o tendrían que tener un carácter regional. Por supuesto que hay pueblos que sí tienen ya una organización histórica regional. Los yaquis, por ejemplo, la Sierra Juárez de Oaxaca, los Nayarit. O sea, sí hay pueblos, los wixárikas, por supuesto, que ya tienen históricamente formas de vincularse regionalmente más allá de su comunidad, pero en general no hay los espacios donde se deliberen, se tomen decisiones y se relacionen con el Estado mexicano a través de representaciones democráticas. El otro punto que hemos estado tocando para hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas es generar procesos de planeación participativa desde la visión y perspectiva de los propios indígenas a través de planes de justicia o planes integrales de desarrollo en los que probablemente muchos y muchas de ustedes han participado. Es decir, ahorita vamos a hablar bien del método, pero una vez que identificamos a la comunidad, una vez que identificamos cómo se puede regionalizar cada una de esas comunidades y lo validamos con los propios pueblos, es ahora el lugar para identificar problemas, generar diagnósticos y buscar soluciones compartidas con la coordinación entre los niveles de gobierno y las autoridades de los pueblos indígenas. Y una vez que tenemos esta identificación, hay dos rutas. Una primera tiene que ver con la asignación de presupuesto directo para que las comunidades ejerzan sus acciones de gobierno. Ahí hemos ya trabajado con el Servicio de Administración Tributaria, los programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y muchas otras dependencias, por ejemplo, este importante programa de caminos rurales, de caminos artesanales que ejecuta la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, hace de esa manera los caminos, transfiere de manera directa a los gobiernos indígenas y los gobiernos indígenas ejecutan las acciones de gobierno. Y como eso lo hacemos en diferentes acciones. Ahora hay otras en donde lo que nos toca es coordinar, muchas veces junto con la Secretaría de Gobernación, a las dependencias de gobierno para tratar de que su oferta programática se ajuste a la necesidad programada por los pueblos, por los propios pueblos. En estos casos, pues hacemos recomendaciones hacia los programas de cada dependencia, hacia las reglas de operación de los programas de subsidios, ajustes, recomendaciones para que la atención de las dependencias y sus programas a los pueblos indígenas esté alineada con la planeación que surgió de ellas. Y por último, el tema de las contralorías comunitarias. Voy a detenerme un poquito en cada uno de estos puntos para, si les parece bien, entremos a un diálogo. Para la identificación de las comunidades indígenas, que como les digo, no la tenemos muy clara, hemos estado expidiendo unas constancias para quien se autoadscribe como indígena, tiene las instituciones económicas, políticas, sociales y culturales, están asentadas en un territorio y eligen a sus autoridades conforme a sus propios sistemas normativos, se expide una constancia que les permite decir nosotros somos comunidad indígena. Pero de manera proactiva, el INPI, la Federación, está elaborando un catálogo nacional de comunidades indígenas, de pueblos y comunidades indígenas, y ahí una por una estamos haciendo una identificación de sus principales rasgos económicos, sociales, culturales, políticos. Estamos georreferenciando cada comunidad, estamos identificando a qué pueblos pertenecen. Están incluso surgiendo algunas comunidades que perdieron el uso de la lengua a lo largo de la historia pero mantienen sus instituciones, sus formas organizativas y están registrándose en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas que esperamos tener listo hacia finales del presente año, y ahí tendremos mayor certeza sobre quiénes son, cuántas son, dónde están
y su situación general. Lo cual va a ser una importante fuente de información para tomadores de decisión, para las propias comunidades y para que tengamos mayor visibilidad de la diversidad social y cultural que existe en el país. La siguiente lámina. El otro tema tiene que ver con la regionalización. A partir de un algoritmo en donde tomamos diferentes fuentes de información, tanto la del INEGI por municipio y localidad, a partir de una identificación que tiene el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas sobre los territorios que son origen de las lenguas indígenas, los territorios indígenas, el registro agrario nacional y algunos estudios etnográficos que se han venido haciendo, además de los catálogos que muchas entidades federativas han producido. Hacemos un algoritmo, definimos sedes atractoras y se construye una regionalización que tiene bastante coherencia en el escritorio, y después vamos a territorio convocando a las autoridades de esas comunidades en esa región para validar la región. En muchos casos hay comunidades que dicen no, aquí se nos atraviesa un cerro y nosotros nos relacionamos mejor con el municipio de al lado, o vamos a hacer nuestra compra a otro lado, o tienen un conflicto interno y no se pueden juntar, entonces prefieren ir a otro lado. Entonces hay un proceso de validación de la regionalización. Actualmente tenemos identificadas, si quieres pasemos a la otra lámina, 126 regiones a lo largo y ancho del país. Como ven, hay bastante presencia indígena en el norte, que está un poco invisibilizada, y pues en el sur es mucho más densa la presencia de los pueblos indígenas de México. Una vez que tenemos identificada a la comunidad y a las regiones, hemos hecho hasta ahora solo 17, hasta para eso nos ha dado 17 procesos participativos para la planeación regional. Están claramente los planes en Sonora, Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, del pueblo Seri, del pueblo Guarijío, del pueblo Mayo, Yoreme. Está el del pueblo Rarámuri, Tarahumaras en Chihuahua, de los Nayarij, Ocoras en Nayarit, el pueblo Mexican, los nahuas de Nayarit y Durango, el pueblo Odam y Audam, los tepehuanos del sur, los birráricas. Tenemos el plan de justicia en la Sierra Juárez de Oaxaca, el plan Xitzachón y el plan de la Unión Liberal de Ayuntamientos, el plan Chocholteco. Tenemos el plan de las comunidades chichimecas y otomís de Guanajuato y Querétaro. Es decir, hay un total de 17 planes regionales de desarrollo, y el método es que se convoca a las autoridades de las comunidades indígenas de esa región. Hay una acción afirmativa para las mujeres, porque sabemos que están subrepresentadas en los órganos de gobierno indígena, y con ellos hacemos discusión y análisis para identificar allá los problemas. Porque acá pues sí tenemos un prediagnóstico y ya sabemos cuánto analfabetismo, cuántas casas no tienen luz o un piso de cemento, lo que sea, pero vamos ahí a preguntar. Porque una cosa es que yo crea que allá les hace falta postes de luz o que les hace falta el internet, y otra cosa es que ellos identifiquen esa necesidad y cómo la sienten y cómo la van a priorizar. Para mí puede ser muy importante que haya una clínica, y probablemente para ellos es importante otra cosa. Entonces lo dialogamos. Obviamente ahí vamos a encontrar que las necesidades fundamentales, pues ellos también las perciben y van a querer satisfacerlas. Pero tratamos de alejarnos de esta idea en donde es el Estado el que tiene ya su oferta, y entonces genera líderes y clientelas para bajar el proyecto y darles las láminas, los tinacos o las camisetas o lo que sea. Lo que nosotros estamos buscando es hacer un análisis muy concreto del problema, de lo que significa, y a partir de ahí hacer la derivación con marco lógico trabajado de manera participativa para ver
cuáles son efectivamente las acciones de gobierno y de política pública que pueden responder o satisfacer esas necesidades fundamentales. Esto respeta el ejercicio de libre determinación y respeta las disposiciones constitucionales que dicen que toda la oferta programática del Estado se debe construir de manera coordinada con los pueblos y las comunidades indígenas. Y pues por supuesto hay esto fortalece la gobernanza, la democracia, la participación y el compromiso que asume la gente con el cuidado de los recursos. Ya vamos a hablar un poco más de eso, y también con pues la ejecución en la calidad de las obras, de lo que piden, etcétera. Como decimos, hay un círculo vicioso ahí importante, porque muchas reglas de operación te van a decir que en un lugar no existe la población suficiente para poner una clínica, o no amerita introducir agua porque son 3 o 4 caseríos o lo que sea. Entonces, lo que sucede es que al tener esas regiones o construir un camino, ¿no? Al tener esas regiones tantos problemas de infraestructura y de otro tipo y de aislamiento, lo que sucede es que la gente en cuanto puede se va y nunca van a tener las condiciones para que el Estado les atienda de manera coherente. O también se tiende a poner casi todos los servicios en centros. Aquí hay una teoría interesante de un antropólogo que se llama Gonzalo Aguirre Beltrán, que llamaba las regiones de refugio, que tienen pues la forma, el patrón de asentamiento colonial. En muchos lugares, no en todo el país, pero en muchos lugares es que se asentó el enclave colonial, donde estaba el párroco, donde estaba el juez mayor, donde estaba el recaudador de los tributos, y ese era el enclave colonial, donde estaban los criollos y los mestizos, y luego alrededor había muchas comunidades indígenas, y algún día de la semana, los domingos bajaban, hacían la misa, iban a la compra, a la tienda de los señores ahí, etcétera. Y entonces esto generó un patrón de desarrollo muy concentrado, ¿no? Donde tenemos una ciudad. No voy a hablar de ejemplos, pero ustedes que son de las regiones, pues ya van a pensarlo, ¿no? Donde se concentra la economía de la región, se concentra, y en las localidades no permea, ¿no? Es como un poco la política del goteo, ¿no? Donde decían que si se llena la copa de arriba, se llenan las de abajo, pero no, porque la de arriba no tiene fin, ¿no? Entonces, pasa algo parecido en las regiones indígenas, donde el desarrollo se concentra en ciertos polos, pero no permea, no permea. Por eso la estrategia de este gobierno es la transferencia directa, y entonces ya ahí se hace el primer círculo económico, y ya después va llegando a los centros de la región. Pero es importante llegar a las periferias, y en este sentido, la priorización del desarrollo a partir de la participación de los pueblos y comunidades nos va a dar una priorización muy diferente a la que normalmente salen de los escritorios en la Ciudad de México o en las capitales estatales, porque estamos viendo de manera diferente el territorio, tenemos otro ángulo, otra apreciación de los problemas. Entonces es muy importante esta construcción de abajo hacia arriba de la priorización de las cosas, así no nos suene muy lógico. Creo que es importante atenderlo, porque esto va a permitir que desde abajo se genere el desarrollo, y eso por supuesto va a impactar también a las cabeceras regionales. Si quieren pasamos a la siguiente lámina. A partir de ahí, pues los planes fortalecen la gobernanza, generan nuevos modelos, nuevas visiones de lo que es vivir bien. Difícilmente van a priorizar ciertas actividades económicas si son incompatibles con el medio ambiente. Es decir, hay saberes ahí que no se han tomado en cuenta históricamente y que son muy importantes poner en diálogo. Tampoco digo que esto se trata de que lo que digan y como se les ocurra, sino hay que entrar en diálogo, y se llegan a acuerdos muy importantes sobre cómo planear el bienestar y el desarrollo.
También hemos emitido una guía, la pueden encontrar en la página del INPI, una guía para que las políticas y las acciones de gobierno tengan pertinencia cultural y perspectiva de derechos de los pueblos indígenas. Los temas que típicamente tocamos en estos planes participativos tienen que ver con las tierras, territorios y los recursos naturales, la cultura, la lengua, la identidad, la organización social y los gobiernos tradicionales, la salud y la medicina tradicional, la educación indígena e intercultural. En algunos casos también se habla de educación comunitaria, es decir, hay pueblos que se quieren dar sus propias instituciones formativas, el tema de la economía indígena, el tema de la infraestructura, que es fundamental. En casi todas las regiones indígenas hay retos muy importantes para mejorar la infraestructura y los servicios básicos. Y como temas transversales están el tema de las mujeres, el tema de género, el tema de juventudes, migración, bioculturalidad y temas relativos a la vulnerabilidad. La violencia suele ser un tema importante en estos planes. Aquí hay algunos ejemplos de planes que se han venido elaborando, de los que yo hablaba antes. Pasamos a la siguiente. Y luego, pues salimos con un conjunto de necesidades y de planteamientos sistematizados ya, organizados, priorizados. Logramos que hablaran las autoridades y en muchos casos nos han acompañado las dependencias del gobierno, ¿no? Secretaría de Gobernación, sin duda, ha sido actor fundamental en muchos procesos de planeación participativa, desde la planeación alrededor del Tren Maya, en el corredor interoceánico, en el pueblo yaqui, todos lados hemos estado mano a mano. Y luego, pues dependiendo los temas que priorizan, ¿no? Por ejemplo, los birráricas priorizaron el tema de lugares sagrados. Uno podría sorprenderle, pero es un tema fundamental. Pues nos acompaña el INAH, nos acompaña la Secretaría de Cultura, y luego pues hay siempre los temas vivienda, agua. Entonces siempre está la CONAGUA, siempre está SEDATU, siempre está el RAN, la Procuraduría Agraria. Pues son las instituciones que típicamente la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, que hemos tenido un importante reto. Es muy importante lo que se está haciendo en este gobierno para tener una cara más coherente, uniforme, coordinada en los temas de salud, ¿no? Cada dependencia, cada entidad se jalonea un poco y luego se vuelve responsabilidad de todos y obligación de nadie. Entonces, ha sido un reto muy importante, hay que decirlo, coordinarnos como gobierno. Somos gobiernos que atiende cada quien su parcela y nos ponemos una cosa aquí para... No. Entonces, la atención integral por parte del gobierno es muy compleja porque nuestra cultura administrativa está hecha para otra cosa. A veces es más difícil hablar entre nosotros, entre las dependencias, que con las autoridades indígenas, porque lograr como ponernos de acuerdo, coordinarnos, compartir recursos, acciones, visiones, es un reto muy importante. Pero hemos tenido logros de los que debemos sentirnos muy orgullosos como gobierno, porque se han ejecutado acciones muy, muy emblemáticas que van a pasar a la posteridad. En el norte del país, en el sur, en la región del Tren Maya, en la península. Nos falta, hay que decirlo, nos falta, pero hemos tenido avances muy importantes. Como ya les decía, el Servicio de Administración Tributaria ahora reconoce a las comunidades indígenas y les da su SAT, son contribuyentes. Antes no podían, ¿no? Porque no eran ni municipio, solo que se volvieran ONG, les daban su RFC. Muchas dependencias han entrado a este esquema de transferencia directa de recursos. Algunas por sus procesos administrativos nos lo tienen que pasar a nosotros como INPI, ya nosotros
se los pasamos a las comunidades y a los pueblos indígenas. Ha sido un reto importante también coordinarnos con los gobiernos estatales y municipales, pero bueno, en todos estamos haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo, y hay que decir que el conjunto de programas de bienestar que otorga el gobierno de México, pues tienen ya un enfoque de hacer transferencias directas y de inyectar recursos a las economías regionales, lo cual ha generado una potencialidad nueva en todas estas regiones, desde Sembrando Vida, adultos mayores, etcétera, ¿no? Como les decía, una parte importante del instituto es que se logren las transferencias directas para ejecutar lo que planeamos conjuntamente pueblos indígenas y gobiernos, y pues damos seguimiento puntual al anexo 10, al FAIS también, pero al anexo 10 porque ahí está etiquetado el presupuesto federal para los pueblos indígenas, y entonces vamos viendo cómo se lo van gastando, cómo cuidan ese compromiso de que llegue a los pueblos indígenas y a la satisfacción de las necesidades que ellos mismos han planteado. Y por último, hemos estado trabajando con la Secretaría de la Función Pública para el reconocimiento de las contralorías comunitarias. Si quieres, pasamos a la última lámina. Bueno, sobre el anexo 10, pues aquí está el objetivo del anexo 10, las dependencias que participan, allí hicimos un trabajo importante para que todos los planes sectoriales tuvieran mención de estas principios de relación con los pueblos indígenas. Damos seguimiento a los objetivos institucionales, objetivos de los programas presupuestales, hacemos observaciones a reglas de operación, etcétera, para lograr que estos recursos sean convergentes, sean coordinados y atiendan la visión de los pueblos tal como lo mandata nuestra Constitución. Pasemos al siguiente. Pues aquí algunos programas a los que hemos hecho recomendaciones para que se ajusten a esta perspectiva transversal hacia los pueblos indígenas. Y pasamos ahora sí creo que es la última, que hemos, como les decía, estado trabajando con la Secretaría de la Función Pública, porque cada programa de subsidios, ustedes lo saben, crea sus comités de Contraloría Social, que en muchos casos son un conjunto de los beneficiarios del propio programa que se organiza. A veces funciona y a veces no, es una cosa más de cumplir las formas o las reglas de operación, más que efectivamente tengamos una entidad participativa que funcione. Y paralelamente, muchas comunidades tienen sus propios órganos de seguimiento a la función pública, que históricamente, para los pocos recursos que manejaba la comunidad para hacer los tequios o para el dinerito para arreglar la iglesia o hacer la escuela, las cooperaciones, ejidales, etcétera, históricamente han tenido fondos que administran unas autoridades, y las asambleas o los comités de vigilancia, etcétera, órganos que ya existen, le dan seguimiento a ese ejercicio del gasto público y también a la eficacia de la gestión pública. Entonces, creemos que es más eficiente identificar estas instituciones que están, por otro lado, reconocidas constitucionalmente, y darles a ellas esta función de conocer, a las asambleas, a la población en general, y que ellos mismos se organicen para crear las instancias colectivas que van a dar seguimiento a la ejecución de las obras y a la honestidad y eficiencia en el gasto público. Obviamente, al ser recursos públicos, también son susceptibles de ser auditados por los órganos de control interno, por las auditorías ordinarias, la auditoría superior, por supuesto, y las auditorías que ordinariamente se practican a todas nuestras dependencias y a todos nuestros programas. Pero, además, como esta auditoría viene de arriba hacia abajo y más bien las cosas saltan revisando papeles, aquí estamos hablando de auditorías de abajo hacia arriba, del que conoce cómo se hizo la obra y si le echaron menos cemento a la mezcla o lo que sea. Eso lo sabe la gente que está ahí localmente, o si la autoridad acabó haciéndose una casa o comprándose un Ferrari,
pues ya entonces hay indicios de que los recursos públicos no se ejecutaron de manera probada. Entonces, este es el modelo. Tenemos algunos ejemplos sobre los que podríamos conversar y en términos generales, este es el planteamiento que hemos querido proponerles esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte del doctor Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Antes de pasar a nuestro espacio para preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al doctor Luis Gabriel Rojas Castro para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor, doctor. No, mejor primero los comentarios del público y al final después. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que nos comenta Miguel González. Buenas tardes. Sobre el anexo transversal 10, ¿hay manera de conocer algunos detalles de cómo se instrumenta? Adelante, por favor, doctor Martínez. Bueno, ¿cómo se instrumenta? Es que el Congreso de la Unión tiene estos anexos, para presupuestar parte para etiquetar parte del presupuesto que tiene cada una de las dependencias, y algunos programas del listado de programas de la administración pública tienen ya cuánto de ese recurso tiene que ser dirigido específicamente a pueblos y comunidades indígenas. Históricamente el anexo transversal 10 se ha venido incrementando, aunque ha cambiado la oferta programática, pero ha crecido mucho en temas de bienestar. Nosotros creamos un mecanismo avalado por el Coneval y por la Secretaría de Hacienda, por la UED, la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, está convalidado con ellos, en donde nosotros le pedimos a cada una de las dependencias que nos digan cómo se gastó, en dónde se aplicó, desagregado a nivel de comunidad, cuántos hombres, cuántas mujeres fueron beneficiarios o cuántas comunidades, y una vez con esto vamos haciendo como confrontando esa información con los gastos del anexo 10, y en donde tenemos planes de justicia además podemos bajar a territorio y constatar que ese reporte de gasto efectivamente se reflejó en acciones dentro de las comunidades que lo refieren. El mecanismo pues aún es incipiente, tiene sus imperfecciones, pero este es el modelo fundamentalmente, y a partir de eso pues hacemos recomendaciones, hacemos preguntas sobre cómo se está gastando ese dinero. Ese es el seguimiento al anexo 10. Muchas gracias por esta puntual respuesta. Doctor Martínez, por el momento eso es la única pregunta que hemos logrado identificar. Entonces, si les parece bien, procedemos a dar paso a nuestro cierre, pero antes de hacerlo, me permito cederle el uso de la voz al doctor Luis Gabriel Rojas. Adelante, por favor. Gracias. Pues como vieron, este es un tema bastante amplio y complejo, y yo creo que a la medida que uno está en el territorio y va teniendo estos problemas, van surgiendo la inquietud y la necesidad de un enfoque como este de planeación regional participativa. Entonces, pues nada más comentarles que todo esto que les estamos poniendo, acercando en estos diálogos, pues está a disposición de las autoridades municipales que así lo consideren, y que si tienen dudas más adelante, alguna inquietud o quieren detalles sobre cómo se puede implementar, pues nosotros con mucho gusto les podemos atender. Y todo lo que comentó el doctor Martínez, lo comentó en el ámbito de los pueblos indígenas, pero la planeación participativa y todo lo que comentó, pues se puede aplicar también a nivel municipal, ¿no? Entonces, el caso de los pueblos indígenas es un ejemplo de lo que también se podría hacer en el municipio. Entonces, igual de cualquier detalle, duda y orientación que requieran, pues estamos aquí a la orden. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas, por estos comentarios finales.
Doctor Martínez, ¿gusta hacer algunos antes de dar paso a nuestro cierre? No, pues agradecer su presencia, la escucha y pues, como dice Miguel, si hay dudas, si quieren iniciar la ejecución de su propia planeación regional, con gusto toda la información con la que contamos, el método, las enseñanzas que hemos obtenido aquí, estamos a su disposición para compartirlas. Muchísimas gracias a ambos por estos mensajes finales que nos brindaron. No me queda más que agradecerles mucho a ambos su presencia, al doctor Martínez por esta exposición tan interesante que nos brindó y a todos nuestros participantes que estuvieron en esta sesión con nosotros. A nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta pronto.